Lo que estás a punto de escuchar es canónico. De hecho, esta debería ser la historia principal de Tensei Shitara. Pero todo lo que hemos visto hasta el momento, lo que hemos leído en las novelas y visto en el anime, fue producto del esfuerzo de una pequeña niña por más de 2000 años. Ergo, lo que realmente debió haber pasado es que Rimuru nunca debió haberse convertido en un rey demonio. Por consiguiente, ni él ni sus súbditos jamás evolucionaron. Sé que esto es un poco confuso y va a ser difícil de entender, pero te invito a que te sientes, o más bien te acomodes en donde sea que estés, y disfrutes de esta extraña paradoja temporal. A continuación trataremos la verdad del mundo. Retrocedamos en el tiempo un poco, dirijámonos directamente a el final de la primera temporada, cuando Rimuru, utilizando su habilidad única Gran Sabio, encuentra la respuesta para salvar a los niños de Shizu. Los conduce hasta el laberinto de Ramiris, la cueva de los espíritus, y después invoca algunos espíritus y crea otros para hacer que las magículas de los cuerpos de estos niños no se sobrecarguen y no mueran por ello. La historia debe empezar justo en el momento en el que Chloe, la niña, recibe la posesión por un espíritu heroico proveniente del futuro. Lo que realmente debió haber pasado, lo que el destino exigía, es que Rimuru, después de haberle salvado la vida a estos niños, inmediatamente volvería a su ciudad, a Tempesto. Realmente, él nunca se quedaría en Ingracia para fungir como tutor de estos niños y así enseñarles el cómo manejar su energía espiritual y dominar a aquellos espíritus que se habían encargado de poseer sus cuerpos. Del por qué pasó esto en la historia principal, en la que nosotros conocemos, ya hablaremos de ello después. Por ahora, continuemos con la verdad del mundo. Hagamos un paréntesis en esto. Cuando Rimuru se quedó a enseñarle a los niños en la historia principal, pasaron más o menos 6 meses, y después de que terminó su tutelaje, quiso volver a su ciudad natal. No obstante, fue detenido por Hinata. Después ocurrió una trifulca entre ellos, Rimuru pierde y tiene que forzar su escape para finalmente volver a su ciudad y encontrar todo destruido y la mitad de sus subordinados muertos. Pero si nunca se hubiera quedado en Ingracia para enseñarle a estos niños, él hubiera estado presente al momento de la invasión de Falmouth y así hubiera participado en la primera batalla donde Xion muere. Según esta línea de tiempo, gracias a que Rimuru se estaba en la ciudad al momento de la invasión, fueron capaces de repelerla. Con su ayuda, depredó la barrera que debilitó a sus tropas, y estas mismas le dieron la golpiza de su vida a esos muchachos provenientes de otro mundo. Luego, al momento de confrontar al ejército de 20.000 que los iba a asaltar, Rimuru no tendría ningún motivo para matarlos. Mediante estrategia militar y la ayuda de el Gran Sabio, fue capaz de formar un punto muerto en donde las bajas permanecieron al mínimo, y de esta forma repelieron el ataque. Pero el ejército jamás fue masacrado. Por ende, el rey Edmaris jamás fue capturado. Y siguiendo así la línea cronológica, Falmouth jamás fue conquistado por Rimuru ni Diablo, conllevando así a que la amenaza aún persistiera. Y teniendo en cuenta las verdaderas intenciones de los líderes mundiales, de los Rosso, de Yuki y de todos los demás, aún Rimuru tenía bastantes enemigos. Y curiosamente, en esta línea temporal, la reina demonio, Luminous Valentine, no tendría la neutralidad que tuvo en la línea principal. O dicho de otra forma, ella sí se involucraría directamente en el asunto con el señor del bosque de Tempesto, Rimuru. El por qué, más adelante lo explicaré. Aunque habían rechazado el primer ataque contra la ciudad de Tempesto, el rey Edmaris y la Santa Iglesia Occidental, más los demás poderes ocultos, no se iban a quedar de brazos cruzados. Ahora, esta nueva nación emergente del bosque de Yura se había hecho un nombre y las demás potencias empezaron a prestarles atención. Era un punto crucial a tener en cuenta. Con las maquinaciones detrás de escena, se reunió un ejército conjunto entre las naciones occidentales, el reino de Falmouth y la Santa Iglesia Occidental para realizar una incursión definitiva y arrasar finalmente con la ciudad de Tempesto. Este ejército conjunto fue capitaneado y comandado por Hinata Sakaguchi. Ella lideraría las tropas para destruir a los monstruos.
Y cuando finalmente se desenvolvió el conflicto, Rimuru, como su líder, tuvo que enfrentarla. Pero había una gran diferencia del combate anterior. Antes, ella con un ataque sorpresa logró desplegar un camposanto que redujo sus habilidades significativamente. Pero como ahora él fue capaz de ver venir el ataque, evitó que sus habilidades fueran reducidas. Y así, dando lo mejor de sí, la enfrentó con todo lo que tenía y llegaron a un empate. Pero empate entre comillas. A menos de que Rimuru se transformara en un rey demonio, realmente seguía siendo inferior a la guardiana de la humanidad, a la Santa Sakaguchi. Por tal, la pelea era bastante desigualada. Rimuru, aunque daba su mejor esfuerzo, vuelvo y reitero, no era capaz de vislumbrar la victoria en este combate. Y aquí pasa nuevamente otro punto de inflexión. Anteriormente, a lo largo de los años, Rimuru había formado una escuela dentro de su ciudad y trajo a los niños de Ingracia a aprender en esta misma. Hinata anteriormente conocía muy bien la existencia de estos niños y sabía que estaban bajo el tutelaje de Yuki. Cuando estaba enfrentándose a Rimuru, los mismos niños salieron al campo de batalla preocupados por su profesor y ahí lo encontraron enfrentándose con Hinata. Croe, en su amor infantil, y los demás saltaron para protegerlo antes de que ella asestara el golpe final. Y al percatarse que los niños realmente amaban a esta persona, las ideas de Hinata empezaron a distorsionarse, a contraerse, pues ella vino y participó en este enfrentamiento porque pensaba que este sujeto era escoria, era alguien desgraciado, una verdadera amenaza para el mundo. Pero ahora se daba cuenta que era imposible que una amenaza verdadera fuera tan amado por los niños a punto de que estén dispuestos a sacrificarse por él. Entonces bajó su florete y dijo que tenía que investigar más por su propia cuenta. No podía confiar ciegamente en lo que los comerciantes le habían informado de esos prejuicios que tenía anteriormente. Y así decidió dejar este asunto en un empate. Con eso terminaría hasta el momento cronológico en la línea de tiempo que conocemos del anime. Y aquí tenemos que dar un salto temporal de 5 años, donde relativamente había paz entre comillas. Puede que de vez en cuando una que otra escaramuza llegara a sus fronteras, pero el Rimuru junto a su pelotón de principales ejecutivos era capaz de repelerlo en casi todas las ocasiones. Los daños y las bajas siempre se mantenían al mínimo, y este pequeño slime trataba de impulsar su relación amistosa con otras naciones. Finalmente, un evento importante y crucial en la historia sucedió. El Imperio del Suroccidente estaba planeando una invasión, iniciar una guerra total con el mundo a fin de conquistarlo. Y aquí, con quienes compartía frontera, fueron los primeros que tuvieron que enfrentarlos. Estos eran la nación armada Duargon y la nación de Tempesto. Con un frente conjunto, ambos desafiaron al Imperio y lucharon. Pero era evidente, tanto por Gazelf como por Rimuru, que las fuerzas del Imperio eran extrañas y regularmente fuertes. Entonces, si querían derrotarlos, los principales líderes y efectivos de sus ambas naciones debían participar en el frente. Y así Rimuru, llevándose a su pelotón de Kijins, decide ir a primera línea. Quien salió desesperada para detenerlo fue Croe. Ella, con ya una edad de 15 años, le rogaba entre lágrimas que no fuera a ese lugar. Sentía que algo muy malo iba a ocurrir. Pero esta era una tarea que Rimuru no podía ignorar. Por ende, sacó la máscara que le había dado Shizu, se la entregó a Croe y le dijo que definitivamente, una vez terminara con este asunto, volvería con ella. Pero aquí fue cuando el mundo se fue a la mierda. Rimuru jamás volvió de esa guerra. Cuentan los informes de los ejecutivos que fue asesinado, fue derrotado por un campeón en estas tierras. Y lo que nadie sabía es que dentro del estómago de este slime yacía un dragón de la tormenta. Con Rimuru muerto, por alguna extraña razón, el sello de la prisión infinita se rompió. Quizás fue la última voluntad del slime o nadie sabe exactamente por qué, pero Verdura finalmente había revivido. Y este no era como el que conocemos actualmente. El resultado del Verdura con cuerpo humano, piel morenaza, que es muy amigo de Rimuru, es gracias a su relación, a su amistad.
Pero con Rimuru muerto, el dragón se descontroló, empezó a atentar nuevamente con el mundo y formar un cataclismo, una catástrofe sobre toda la humanidad. Los primeros en caer fue el imperio que estaba tratando de instigar una guerra mundial. Verduora, como había sido despertado dentro de su territorio, inmediatamente arrasó con su castillo, con sus pueblos, con sus ciudades, quemó sus campos, básicamente volvió todo su territorio en cenizas carbonizadas. Y no quería terminar ahí. El instinto de destrucción de la tormenta arrasaría el resto del mundo, y la humanidad no quería que esto ocurriera. Entonces, reuniendo a los seres más poderosos representantes de la humanidad, decidieron enviar un frente unido nuevamente para enfrentar a Verduora. Este frente estaba compuesto por la santa y guardiana de la humanidad, Hinata Sakaguchi, la verdadera reina demoníaca, la reina de las pesadillas, Luminous Valentine, y la asombrosa novata, que a pesar de su edad de 15 años, su poder no tenía nada que envidiarle al de sus dos compañeras, Crue Albert. Una santa, un rey demonio y una singularidad. Estos tres efectivos eran la última esperanza de la raza humana. Pero antes de que estos fueran a enfrentar a Verduora, algo ocurrió. En el bosque de Tempesto, justo mientras se realizaban los preparativos para enfrentar a esta calamidad, Hinata fue traicionada. Exactamente no se sabe quién, cómo o por qué. Pero ella, mientras estaba descuidada, fue atravesada por un rayo láser que atravesó su espalda y desintegró su corazón. Con esto, la esperanza del mundo fue destruida, pero quien más trauma tuvo para ese momento fue Crue Albert. Ella, al ver el cuerpo inerte de quien consideraba como su mejor amiga o su hermana, Hinata Onecha le decía, entró en pánico, en pavor, y el espíritu heroico del tiempo que había entrado dentro de su cuerpo pierde el control. O bueno, decir pierde el control no sería lo correcto. Despierta y le otorga su poder a Crue, pero esta misma, al desconocer sus capacidades por completo, desata a máximo poder su habilidad definitiva, salto en el tiempo, y así ella regresa al pasado, exactamente 2000 años antes de que estos acontecimientos sucedieran. Aquí empezaría la historia de resiliencia de una niña que estaría tratando durante muchos milenios consecutivos el salvar tanto a Hinata como a Rimuru. Sería como un Subaru que siempre vuelve al pasado para tratar de evitar un destino. Desafortunadamente, el punto de guardado de Crue está en varios milenios. Si ella quisiera cambiar el resultado de una acción en concreto, debería esperar durante muchas decenas de siglos, finalmente encontrar el momento en el cual puede intercedir. Pero aquí es cuando se le complican las cosas a ella. El destino, o más bien el mundo, le prohíbe que dos almas existan en dos puntos en concreto. Entonces, si ella viaja al pasado, pero llega el momento en el que esta misma nace o es invocada a este mundo, dos almas no pueden haber al mismo tiempo. Entonces una de estas tiene que esfumarse y ser absorbida por otra. En el proceso de absorción, los recuerdos se empiezan a difuminar. Ella puede volver a reclamarlos cuando su habilidad de retroceso en el tiempo se active, pero mientras esta es absorbida por su yo más joven, no es capaz de recordar lo que estaba haciendo. Entonces todo queda en el azar de la suerte. Y así la historia vuelve y se repite. Rimuru sigue sus mismos pasos, no le enseña a los niños en Ingracia, vuelve a su tierra, derrota y expulsa al ejército de Falmouth, pero nunca se convierte en un rey demonio. Y así el ciclo continúa. La forma de muerte de Rimuru suele variar, suele cambiar, pero el resultado siempre es el mismo. No fue sino hasta que, cansada de tantos milenios repitiendo el mismo ciclo, Crue finalmente obtiene la fuerza de voluntad necesaria para retener unos escasos recuerdos de todos sus repetidos intentos por salvarlos. Este punto empieza cuando el espíritu heroico del futuro posesiona el cuerpo de Crue. Volvemos al principio del video, el final de la primera temporada, y también nos teletransportamos a la historia que hemos visto en el anime y que hemos leído en las novelas. En esta línea temporal, Crue sabe lo que pasará, no en su totalidad, no absorbió todo, pero a grandes rasgos heredó su voluntad.
el deseo por el que ha estado luchando durante tanto tiempo. Con ese instinto, con esa motivación, finalmente es capaz de hacer algo que cambiaría la historia para siempre. Antes de que Rimuru volviera a su tierra natal, después de haberlo salvado, lo agarra de la mano y empieza a comportarse de una forma bastante desesperada para que él los eduque durante un tiempo. Pasando este tiempo en Ingracia, aquí ocurrirían todos los acontecimientos que hemos visto. Llegaría el ejército de Falmouth, Shion moriría y Rimuru despertaría como rey demonio. Pero todo esto pasó gracias a la fuerza, a la resiliencia y motivación de Krue para que el mundo cambiara. Y ahora, con el despertar de este verdadero rey demonio, la evolución de todos los monstruos que había nombrado, y lo más importante de todo, que cambiaría la historia definitivamente, el adicionar a sus filas el ejército de los números negros. Un ejército que mejor condenota la definición de legión pese a tener pocos efectivos, pues sus unidades apenas llegan a los 700, pero el poder individual de cada uno de estos es asombroso, pues ya sea compuesto de demonios de alto grado, archidemonios y duques demoníacos, comandados principalmente por los primordiales, es decir, los demonios originales. Y esta información me abre la puerta para crear muchos otros videos importantes que te explican un poco la historia de Tensei Shitara, como por ejemplo, ¿quién era exactamente esa heroína legendaria que estaba pasando a través de las eras, salvando a la humanidad de constantes amenazas y selló a Verdura? Esta tiene que estar íntimamente ligada a el último viaje que realizó Krue para poder reiniciar el mundo, pues ahora con un destino alterado tendría que volver a hacer las cosas para que los acontecimientos que llevaron a Rimuru a ser un rey demonio sucedieran, lo cual me lleva a otra detonación. Las cosas que hizo Krue en ese punto temporal hicieron que Luminous Valentine nunca se pusiera en contra de Rimuru, y así la relación entre estos se profundizara y ella le otorgara el poder de Dios, la habilidad única, fe y favor. Y estos acontecimientos me llevan a más explicaciones, como por ejemplo Diablo por qué se siente tan encantado por Rimuru, y esto empieza a dar más explicaciones de por qué él no es el primordial más fuerte y Guy Crimson sí lo es. Luego se tiene que desatar la explicación de cómo los números negros, el ejército de primordiales bajo el mando del rey demonio Rimuru, salvó a la humanidad, por así decirlo. La simbolización del miedo y el terror salvando a los humanos. Y así sale mucho material que espero que estés atento y te suscribas para poder escuchar todas estas historias fantásticas que están a punto de ser contadas en el transcurso de la próxima y esta semana. ¿Listo? Dejamos ahí por el momento. Creo que abarqué los puntos más importantes sobre lo que hubiera pasado si Rimuru no se hubiera transformado en un rey demonio. Pero bueno, espero que te haya encantado, espero que estés impaciente para escuchar las siguientes partes de esta continuación de esta serie de videos. Y sin más que agregar, este es tu amigo y buen vecino, el viejo Migue. Te deseo feliz noche, mi amigo, adiós. Y como dice el meme, recuerda que te quiero mucho.